¿Qué tal, melómanas y melómanos? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Lunes Rayados. Antes de empezar, no te olvides suscribirte al canal, seguirme en las redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok y en Twitter. Y vamos directamente al grano con la primera sección, el cual es la noticia rayada de la semana, en donde comento algún suceso musical o relacionado al mundo de la música. Y el día de hoy voy a comentarles en primer lugar sobre el deceso de un gran músico norteamericano, en este caso el señor David Crosby. David Crosby fue conocido por varios proyectos musicales, no solamente como su carrera solista, sino él partió siendo un miembro fundador de la banda The Byrds, una banda importantísima para entender el folk rock. Y posteriormente con este grupo, digamos, colaborador con diferentes compositores, que es el Crosby, Stills and Nash, que después se extendió a Crosby, Stills and Nash and Young. Y por supuesto que con The Byrds ya había forjado un buen legado, digamos, en los años 60, con las armonías de voces, las construcciones de las guitarras, usando tres guitarristas, guitarras Rickenbacker, todo ese tipo de cosas. Forjaron un sonido que fue muy único, que es muy representativo de los años 60. Y luego ya se fue más al terreno acústico, con el lado más folk rock, con Crosby, Stills and Nash, haciendo excelentes discos a fines de los 60 y comienzos de los 70. Digamos que ahí está con su fase de oro si quieres indagar en su discografía. David Crosby también fue una persona bien polémica en el sentido de que durante mucho tiempo manifestó sus problemas con adicciones a las drogas, en este caso cocaína, pastillas, heroína, alcohol y todo ese tipo de cosas, pero que por lo visto en su última etapa logró como de alguna manera mantenerse sobrio. Y bueno, ya nos deja David Crosby, igual ya está bastante viejito. La idea es como rescatar su legado y por lo mismo te quiero recomendar unos cuantos discos para que puedas escuchar el legado de David Crosby si es que no has conocido nada, nunca has escuchado nada. Por supuesto que tienes que escuchar The Byrds, el de The Notorious Byrd Brothers, es un excelente grupo. Excelente disco. La discografía de los Beatles en general te la recomiendo mucho, pero obviamente la etapa donde estaba David Crosby es muy buena. Te recomiendo ese disco del año 68. Luego el disco que fue el primer disco de Crosby, Stills and Nash, el que es homónimo, excelente disco, y el que sigue después, que es el Deja Vu, son unas joyas del folk rock. Ya en el Deja Vu ya estaban con Neil Young, además. Y después de eso sacó un disco en solitario que se llama If I Could Only Remember My Name. Este yo diría que es una joya del folk rock mundial. Justamente también usa hartas capas sonoras, tiene como su pequeño approach experimental además, así que muy interesante. David Crosby, un gran nombre, súper importante en la historia del folk, de la música country rock, ese tipo de cosas, así que por supuesto que descanse en paz David Crosby. Y otra cosa que les quería comentar es esta noticia que tiene que ver, no sé si algo tiene que ver con el mundo de la música en particular. Me refiero a digamos, este video viral que sale circulando de este programa de televisión en el Graham Norton, donde estaba Margot Robbie, famosa actriz, por supuesto diversas películas que se le han visto en los últimos años. Y resultó de que en este programa de conversación, habían otros actores. En este caso, por ejemplo, estaba Kate Blanchett también ahí, y ella tomó, digamos, protagonismo en esta situación. Y le preguntaron así como sobre su pasado, y ahí Margot Robbie contaba de que a ella le gustaba mucho la música emo y también le gustaba la música heavy metal. Y Blanchett empezó, la otra actriz que estaba ahí presente, empezó como a molestarla y decir, entonces te gusta así como, oye, ¿realmente te gusta el heavy metal? Así como, ¿es algo que te gustaba? Así como que, ¿cómo es posible que a alguien le pueda gustar una cosa así? Y es como, sí, y de hecho que seguía siendo apreciadora de la música. Y como que Blanchett como que empezó a preguntar así como, ¿te gustas como, así como auto gigante y cosas así? Y como que ella como que empezó a contar de que en verdad no era tan así, y que ella genuinamente le gusta ese tipo de música, y que los fans de Slipknot la reconocían a ella cuando iba a los shows, cuando incluso ella participaba como en una teleserie, creo. Eso me hizo pensar como esta situación, este viral, digamos, que por supuesto bacán que Margot Robbie sea fan de la música, pero más que porque el hecho de que sea Margot Robbie, un poco como esta idea de que, oye, mira, le gusta el metal, wow, así como, ¿cómo a alguien podría gustarle una música de ese tipo? Y claro, pasa mucho que el metal todavía, hasta el día de hoy, sigue siendo como una música que es como todavía para mucha gente. No digo que para todo el mundo sea así, igual yo creo que está un poco más como, es más común que antes. Pensemos aquí en Chile, mucha gente escucha metal. eh, y en otros países también, por supuesto. Es digamos, unas formas musicales más populares en el mundo.
Pero aún así existen todavía como ciertos estereotipos y todavía ciertos como especie como de cierres de muchas personas, como que para mucha gente todavía no sigue siendo un estilo de música válido. Es muy interesante cómo se da hasta la perspectiva de la música en general, en el sentido de que, claro, para mucha gente como, no, el reggaetón no es música y como que se cierra ese sentido. Los mismos metaleros también son parte de ese mismo problema. Pero también pasa al revés. También pasa al revés. Entonces, claro, yo tampoco creo, yo igual me ha tocado defender al reggaetón en muchas ocasiones como diciendo, oye, el reggaetón es tan música como la música clásica, como el funk, como el jazz, como el hip hop, como el metal. Y, pero también pasa el lado contrario. Ojo, ojo. O sea, sí, los metaleros son caracterizados por ser gente muy cerrada en muchos aspectos, como musicalmente, el sentido de que no escuchan otra cosa y como que todo lo encuentran malo y si el pop es algo como horrible. Pero también está la otra perspectiva. Todavía existe esa otra perspectiva como de que no, el metal no, pues el metal no es música, esto de los grititos, compadre, no, 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 eso no se permite, no se permite. Y esto de la música fuerte, no, 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 eso sí que no, eso sí que no. Hay mucha gente que todavía piensa así. Yo entiendo que no digo que todos deben ser fan de este tipo de música, no digo que toda gente debe escuchar metal. De alguna forma igual como que se aísla bastante el metal en general, creo yo. Un ejemplo, yo creo que pasan muchas listas de fin de año, por ejemplo, que he visto en muchos lados, en muchos medios, que simplemente dejan el metal afuera, ¿no? O sea, ¿a quién le importa? Como que ha sido recurrente en estos últimos años ver eso, como que el metal es como una cosa aparte y solo los medios especializados de metal hablan de metal. Como que perfectamente yo creo que puede haber una lista, por ejemplo, de fin de año, por ejemplo, por darle un ejemplo ya que estuvieron así hace poco, que conviva tanto el pop con el reggaetón, con el hip hop, con el metal. O sea, yo no lo encuentro como tan descabellado. Como que siento de que se deja mucho de lado al metal en general por la misma razón y como que la gente como que no hace mucho esfuerzo como en indagar un poco más allá, en realmente poner la atención, siendo que el metal es una de las formas musicales más ricas que existen. Llamativa esta situación de Margot Robbie, pero en el sentido de que todavía existen ciertos estereotipos en respecto al metal en general. Y bueno, yo creo que es importante como dejar ya atrás un poco esa idea como caricaturizada y creo que también la gente debe dejar de comprar esa versión caricaturizada, como que tú perfectamente puedes escuchar muchas formas musicales y sigues siendo la misma persona y no necesariamente tienes que verte de cierta manera para ser apreciador de cierto tipo de música. No es como que tengas que escuchar metal y necesariamente tienes que vestirte con poleras negras y con chaquetas de cuero. Yo creo que un poco el estereotipo, como que creo que hay que romper un poco esa idea de que tienes que ser el estereotipo para apreciarte de cierto tipo de música. Yo creo que un poco hace mucho daño esa perspectiva en el sentido de que como que marca mucho y cierra mucho a la perspectiva de poder abrirte a escuchar otras cosas y al mismo tiempo la perspectiva de otras personas también se reduce a que esta es la persona que escucha este tipo de música, es así, piensa así, políticamente. Una típica cosa que dicen que el metal es facho, por ejemplo. Y justamente en el canal de Luis hicimos él hizo un stream, una especie como de panel donde estuvimos conversando del tema cuando efectivamente no es así, no es así. O sea, no es como que el metal es igual a facho necesariamente, ¿cachai? Hay muchos músicos fascistas y neonazis en el mundo del metal. Pero eso no significa que todo el género y todo el paradigma del metal sea así. Entonces, creo que hay que dejar un poquito atrás esos estereotipos. Cuéntame ustedes qué piensan acerca de este tema. Más que el tema de Margot Robbie en sí, el Margot Robbie para mí es como la forma de atraer un poco el tema a la mesa. Vamos entonces a la siguiente sección, el cual se llama Escucha esto, en donde recomiendo algún lanzamiento nacional. Y el día de hoy voy a hablarles de un EP, en este caso de una banda que se llama Estriba y el EP se llama Ocaso. Este es el segundo EP de esta banda, me parece que es lanzado por Poxy Records. El anterior fue lanzado el año 2019. Y esta es una banda que tiene un sonido bastante especial y bastante específico. Este es un grupo en donde, digamos que abrazan el sonido del post-punk, como primera cosa, pero también hay una fuerte carga de psicodelia, especialmente del mundo de la neopsicodelia, que es una perspectiva mucho más indie de la música psicodélica. Entonces, este sonido lo tienen muy bien afiatado en este segundo trabajo. Eh, y en 17 minutos Estriba nos muestra un sólido EP donde combina de una manera tremendamente efectiva estos dos géneros que no necesariamente están juntos. Bandas que se podrían asociar son actos tempranos del post-punk, como Television Personalities o The Psychedelic Furs. Así que está buenísimo que haya post-punk de este tipo por acá. De hecho, por ejemplo, tenemos un bajo en conjunto con una batería que tiene esta sección rítmica súper influenciada por este post-punk oscuro clásico de los 80, que se nota inmediatamente en el tema inicial Redes. Y también las guitarras se dividen, una haciendo cosas más acústicas y otra haciendo como acordes, pero con ciertos efectos y reverb. Y es algo que se mantiene de manera transversal a lo largo de este trabajo.
Y el approach de la voz es un sonido, por supuesto, también muy hipnagógico, con la perspectiva y con la forma de expresar muy digamos, que caracteriza, digamos, el sonido de la neopsicodelia, bien modesto en el sentido de que no es una voz así como súper proyectada en nada parecido, pero tiene la personalidad necesaria para llevar de frente a las canciones. Y está llena de capas, donde da una especie de sensación dream pop también en ciertos momentos de este trabajo. Y pasamos de este incesante post-punk a algo mucho más reposado en el tema geometría, donde las guitarras están llenas de efectos y las frases van llenando un poco el soundplay. Y esto también se muestra en el tema En Agua, donde tenemos el bajo que va llevando el liderazgo, el bajo súper bien producido, súper bien grabado, y mientras que las guitarras, tanto la guitarra eléctrica como la guitarra acústica, van haciendo otros acordes. Y la voz pareciera que está haciendo como una especie de mantra, ¿no? Entonces aprovechan este ritmo reposado para que la voz, digamos, esté ahí como de frente con este mantra que me refiero. Y ya en el tema disparos van agregando otro tipo de arreglos, como que van agarrando un poquito más de ambición en el sentido como de cantidad de cosas, como que parten siendo más minimalistas, pero luego van agregándole más y más cosas. Y todo bajo un ritmo incesante, súper lento, abrazando mucho más este lado neopsicodélico, que en este caso en el tema final. Entonces creo que es un trabajo súper interesante y creo que definitivamente deberían escucharlo. Es breve, como les decía, como buen EP. Y creo que está muy bien ya apretado el concepto y la dirección musical, al menos de este trabajo, de lo que quiere hacer el proyecto. Así que creo que definitivamente deberías revisarlo, especialmente si quieres buscar buen post-punk chileno. Aquí tienes un buen ejemplo. Así que eso les puedo recomendar esta semana. Vamos a la siguiente sección entonces, en donde les muestro lo que escuché durante esta semana. Y en este 3x3 que van a ver ahora en este momento, tuve de todo un poco, pero igual como que, digamos como que me marqué en dos terrenos. Estuve bastante como con lo psicodélico, lo acústico y digamos también como lo metalero. Bueno, sí, partí con el disco Visiones de Juan Desordenado, un excelente álbum que salió el año 2021. Juan Desordenado, que también es el frontman de Columpios al Suelo, sacó este disco increíble que sacó su disco solista antes que su banda Columpios al Suelo, mi disco favorito del año pasado. Y este es un excelente disco de neopsicodelia con otro tipo de cosas. Un excelente álbum y lo tengo en cassette, entonces lo escuché en cassette en ese momento y creo que agarra como otra textura también en ese momento. Así que muy recomendado ese disco de Juan Desordenado. Y luego me fui a JPEG Mafia. Tuve un pequeño momento de obsesión con JPEG Mafia. Empecé a ver muchos de sus videos, muchos de sus cosas. Entonces estoy escuchando este LP con signo de exclamación. Un excelente disco. Creo que JPEG Mafia también hace cosas muy armónicas y muy atrapantes y súper como oreja, pero al mismo tiempo luego te abruma con cosas súper ruidosas y súper experimentales. JPEG Mafia es uno de los grandes músicos de hip hop en este momento, empujando los límites de lo que es el hip hop. Entonces, definitivamente no deben perderle la pista a JPEG Mafia. Y además, dijo que iba a sacar 3 discos este año. Uno de ellos con Danny Brown. Así que creo que no deben perderle la pista. Luego de eso estuve escuchando Nicole porque estoy preparando algo al respecto. Solo lo dejo ahí. Y luego escuché David Crosby, justamente. Esta fue como les mencionaba. Estuve escuchando este disco de David Crosby que les mencionaba, If I Could Only Remember My Name. Ya les mencioné sobre él. Luego me pasé a Nick Cave, al señor Nick Cave and the Bad Seeds, Tender Prey. Este es un clásico del catálogo de Nick Cave, igual bastante ruidoso todavía mantiene esos pequeños detalles, esa energía y esa crudeza de lo que era Birthday Party, pero ya empezando a sofisticarse mucho más el sonido. Por supuesto ya el piano empieza a tomar mucho más protagonismo y las características y elegancia que caracteriza a Nick Cave and the Bad Seeds se empieza a notar más, pero este es un discazo, definitivamente un clásico y de su catálogo, así que muy recomendado, por supuesto, si no lo han escuchado. Y luego me fui al folk, nuevamente. En este caso escuché el disco de Midlake, The Trials of Van Occupanter. Este es un excelente disco de folk rock. No estaba tan familiarizado con Midlake y quería como profundizar un poquito más. Entonces escuché este disco y realmente recomendado si te gusta un buen folk. Además, siento que los primeros temas son increíbles, uno tras otro, como que te dejan mal, así. Están muy brillantemente grabados. Es un disco precioso. Así que las hermosas armonías de voces, como que me encantó escucharlo y como que es un disco muy reconfortante. Así que muy buen álbum. Y luego me fui al contrario, me fui al death metal. Me escuché el disco de Vader, de Profundis, un clásico del death metal de los 90. Un disco brutal, muy de la escuela de Morbid Angel. Con esos riffs, digamos, la forma de riffear, la forma de blastear, es muy de esa onda, hasta los guturales, siento que es muy de la onda Morbid Angel, pero me gusta cómo también juegan con los ritmos acá y van jugando con aquello. Yo creo que eso es como el gran aporte de Vader, que también se va perfeccionando con el paso del tiempo, me refiero. Luego de eso pasé a Bon Iver,
nuevamente al folk, el disco inicial, el disco de debut de Bon Iver, Forever Ago. Estuve viendo unos videos acerca del proceso creativo. Yo no sabía de que esto fue grabado como en un bosque en medio de la nada, en una casa, y con, digamos, con un set muy casero, con un computador, unas guitarras antiguas. Grabó este álbum y un disco precioso. Un disco hermoso y un disco muy emotivo, muy potentemente emocionalmente, y le recomiendo especialmente este programa Jules Holland, donde van tocando diversos músicos al mismo tiempo, digamos como en el mismo lugar, y hay una versión de Skinny Love de Bon Iver acá, y que es preciosa. Se lo recomiendo porque el tipo grita mucho también, como que también da toda su fuerza vocal, y me encanta, me encanta. Es una versión muy visceral de esa canción, así que preciosa versión, vayan a verlo. Y nuevamente volví al death metal con Gatecreepers, Sonoran Deprivation, una banda más reciente, y este proyecto siento que abraza mucho del death metal puro y duro de bandas suecas como Entombed. Siento que tiene mucho ese sonido, especialmente en el tono de la guitarra, que es súper, súper emblemático, que es como poner como 5 distorsiones al mismo tiempo, y muy brutal. Las voces culturales son, digamos, que suenan como si dejaran el agua corriendo y suena como en el sync, digamos, y suena como el agua así como así de profundo. Así suenan las voces guturales aquí. Así que gran álbum, gran álbum. Y vamos a la última sección, el cual se llama Pregúntale al profe, en donde respondo a las preguntas que me hicieron por Instagram. Primera pregunta, ¿tienes pensado hacer más vlogs de conciertos y tocatas a los que asistas? Por supuesto, me gustó mucho hacerlo el año pasado, lo hice con el Primavera, lo hice con una tocata de los Tunantes, y me gustaría seguir haciendo esto de vez en cuando, como además del contenido que hago acá, en los lunes rayados, las reseñas, las entrevistas, que también pienso retomarlas. También quiero además tener los vlogs, entonces entre los lunes rayados, las entrevistas y los vlogs, definitivamente quiero como darme vueltas durante este año al menos. Por supuesto tengo otros proyectos en mente, la semana de clásicos, por ejemplo, que se vienen próximamente, pero eso, más o menos en esa idea, así que sí, por supuesto que me gustaría, especialmente bandas nacionales me gustaría, pero bueno, si viene algún festival o algo así, algún concierto que sea valga la pena como ir, de todas maneras voy. ¿Qué tan importante está la segunda pregunta? ¿Qué tan importante es el show de música en vivo para definir la calidad de un artista? A propósito de los vlogs, pucha, yo diría que, claro, es una suma de hartas cosas, pero no sé si como que mi veredicto final dependa sí o sí del show en vivo, ¿eh? Pero definitivamente cuando es buen show en vivo como que le da un plus definitivamente a una banda. O sea, a ver, si King Gizzard no fuesen tan geniales y tan enérgicos en vivo, quizás no me gustarían tanto, pero definitivamente igual yo me preocupo de los discos inicialmente, como que yo mantengo como mi respeto de un artista, porque hay artistas que no tocan en vivo también, no salen mucho de gira o no hay muchos como registros, entonces tampoco es como que pueda hacer juzgarlo como, no sé cómo toca en vivo, entonces no puedo decir si es bueno o malo. O sea, yo creo que, insisto, es como un bonus importante, pero muy importante, como que si una banda que es muy buena y en vivo además es increíble, es como que ya es como mucho. Y además hay bandas como que en vivo son totalmente como que tienen otro color las canciones, como Death Grips, por ejemplo. Death Grips en vivo, como la batería de Zach Hill está ahí, es distinto a los temas de estudio. JPEG Mafia, que lo nombré recientemente, en vivo es otra cosa, porque el tipo en su disco grita, pero no tanto, pero en vivo grita constantemente. Y la performance en vivo de él, si bien él está solo con su computador, es muy enérgica. Entonces da un plus, absolutamente da un plus. Igual mi respeto a un artista no depende de los shows en vivo, pero si hay un buen show en vivo, obviamente da un plus. Yo creo que esa es como mi respuesta. Tercera y última pregunta, ¿cuál fue para ti la etapa de David Bowie que influenció más a otro artista? Igual, bueno, obviamente quizás no soy la persona correcta como a saberlo, en el sentido de que no estoy tan claro cuál es como, no puedo saber cómo medirlo o algo así. Pero yo creo que hay dos etapas que van a la par, que es la etapa glam, la etapa del Ziggy Stardust, la etapa de Aladdin Sane y también yo diría que sumaría el Honky Dory. Esa etapa 72 hasta el 75 y luego la etapa de Berlín yo diría que es la otra. Yo diría que ahí está como las dos fases más importantes que más como influenciaron. Quizás si tuviese que poner mi plata en uno, yo diría que la etapa glam es la más importante, o digamos que la importante, la más icónica y la que más trascendió y donde digamos que es la que influenció más artistas a tocar, y especialmente influenciar musicalmente. Yo creo que por ahí está, pero insisto, hay muchos artistas, especialmente las que son más les gusta más lo experimental, te van a decir que su disco favorito es el Station to Station, es el Scary Monsters, es el Low, es el Heroes, ¿cachai? Entonces yo creo que esas dos fases son importantes. Mi favorita, por supuesto, es la de Berlín, lo he dicho miles de veces, pero bueno, Bowie es un artista tan interesante que todas sus fases son increíbles, así que, bueno, quién sabe, a lo mejor el Black Star también
genera una nueva cama de artistas también buscando ese sonido, ¿no? Que también es un sonido muy particular el Blackstar. Así que eso. Y lo voy a dejar hasta aquí por el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Si es primera vez que ves este canal, este es un espacio dedicado a hablar de música, especialmente de Chile, pero también hablamos de otras cosillas, como pueden ver. Nos estamos viendo, que tengan una excelente semana, cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes. Chao.